Clínico es un espacio en donde invito a la socialización y a informar o contar experiencias vividas en todo su práctica clínica. Vamos a iniciar o dando mejor continuidad a los temas previamente, hace 15 días vistos. Hablar hoy o socializar las guías de práctica clínica del manejo de espasticidad posterior a un evento o a un accidente cerebrovascular. Aclarando que estas guías de práctica clínica ya están institucionalizadas en nuestra IPS, en Rangel Rehabilitación, y la última actualización que se realizó fue en el año 2024 con el apoyo de varios especialistas fisiatras expertos en el tema, y es lo que les voy a presentar a continuación. Adicionalmente, es importante aclarar que esta es la adopción de evidencia global de múltiples guías de práctica clínica en donde se buscaron las mejores para adaptarlas a Rangel Rehabilitación. Bueno, muy bien. Haciendo un recorderis de lo que vimos hace 15 días. Recordar que el ACV es la tercera causa de muerte a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares y neoplásicas, teniendo en cuenta que provocan más de 6 millones de muertes anuales. Este porcentaje se los menciono reportados en el año 2015, con un 30% de sobrevivientes que se mantuvo una discapacidad física y cognitiva a largo plazo, es decir, que dejaron secuelas irreversibles. En el contexto en Colombia tenemos una incidencia promedio de 88.900 casos por 100.000 habitantes, es decir, que la incidencia es bastante alta, teniendo en cuenta que en hombres tenemos 118 por 100.000 habitantes y en mujeres 61.800 por 100.000 habitantes, teniendo un punto crítico a los 60 años de edad, con una triplicación del porcentaje de presentar nuevos eventos mayores a los 60 años, con 32 muertes por cada 100.000 habitantes reportadas en el año 2019. Recordar los tiempos del ACV, agudos, subagudos y crónicos. Cuando hablamos de un evento agudo es menor de 5 minutos. Esta es una isquemia aguda en donde hay un cese en el flujo sanguíneo, es un daño rápido e irreversible y lo que genera es una pobre reserva o un ataque a la pobre reserva energética neuronal en el momento agudo. Cuando ya estamos hablando de un evento subagudo es de 48 a 72 horas y aquí ya encontramos un daño tisular completamente establecido y delimitado, en donde empieza ya a tener un proceso cicatricial por la microglía y no hay regeneración tisular. Y ya cuando estamos hablando de un evento crónico, ya estamos hablando que pasan más de 14 días, en donde donde es fundamental esta ventana de neuroplasticidad, y buscamos la reactivación del tejido en un estado que está en ese estado de hibernación, en donde buscamos con todos los procesos de rehabilitación y lo que hablamos hace 15 días en la reorganización y aparición de nuevas conexiones sinápticas para así mitigar o disminuir al máximo las secuelas que se pueden llegar a establecer. Bueno, teniendo o enfocando los alcances de esta guía que les mencioné, fue actualizada en el año 2024, contamos con un ámbito de aplicación ambulatorio en donde inicia una primera captación del paciente en consulta, lo capta el fisiatra, en donde se confirma el diagnóstico de ACV y se hace la proyección o el pronóstico de presentar alguna espasticidad en alguno de los grados, y asimismo pasamos al equipo multidisciplinario para recibir el apoyo. O sea, nosotros lo captamos, luego pasamos al apoyo multidisciplinario, en donde iniciamos los procesos integrales de rehabilitación con apoyo de fisioterapia, fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, neurología, neuropsicología, y nos apoyamos también de enfermería, trabajo social, nutrición y con apoyo de neurología y de las demás ramas que llegasen pues a necesitar o especialidades que llegase a necesitar nuestros pacientes. Hay unos criterios de exclusión y son todos los pacientes que presenten ACV, pero que sean menores de 16 años. Bueno, entonces como todos se nos mide por los rigores metodológicos y la calidad en la evidencia, encontrando que el 93% fue con cumplimiento en la adaptación de las guías de práctica clínica,
en donde encontramos un dominio 3 con un rigor en la elaboración con un 89% de efectividad. En el dominio 6 independencia editorial, el 100%, y eso se hizo en consenso formal con los expertos institucionales que les mencioné previamente. Adicionalmente, tener en cuenta que lo que les voy a mencionar a continuación de los procesos de manejo en cuanto a rehabilitación tiene pues obviamente los grados de sensibilidad y especificidad en la evidencia para saber si o no tienen impacto en la efectividad de los procesos de rehabilitación, encontrando grado A que requiere o en los que se catalogan en grado A requieren al menos un ensayo clínico aleatorizado de buena calidad y consistencia. Aquí todas las recomendaciones son claves para alcanzar este nivel de estándar. En el grado B son estudios clínicos que están metodológicamente correctos, pero no alcanzan a ser aleatorizados. Y en el grado C son opiniones de consensos o de comités de expertos y de experiencias clínicas. A continuación les voy a mencionar los grados de evidencia de acuerdo a las intervenciones. Recordar que todo lo que hacemos con el paciente es un manejo integral en donde tenemos la rehabilitación con terapia física y ocupacional con enfoques en estiramientos, ya que se tiende a tener aumento de tono muscular en flexión y esto hace que empecemos a generar limitaciones funcionales estructurales en miembros superiores. Adicionalmente, todo lo que es medicamento, que ya los vamos a mencionar más adelante, como lo mencioné en la charla anterior, el baclofeno como primera opción y también el apoyo de las toxinas como coayudantes también en este proceso con una evidencia A, es decir, un apoyo con alta respuesta de mitigar todo el proceso de complicación derivada al manejo de a la espasticidad. Adicionalmente, tenemos todas las intervenciones por parte del equipo de terapia física, en donde tenemos el nivel de estiramiento pasivo, estático y dinámico, en donde buscamos un enfoque terapéutico complementario, previniendo deformidades estructurales articulares, teniendo precaución en el tiempo de la ejecución, en donde tenemos que no superar más de 2 horas el movimiento porque podemos fatigar, lesionar y generar más dolor del que ya de base puede llegar a tener nuestro paciente. Adicionalmente, nos podemos apoyar del uso de órtesis, aunque no tiene un nivel de evidencia significativo, pero nos puede ayudar para el proceso de evitar deformidades articulares. Adicionalmente, la terapia de vibración en cuerpo entero particularmente se beneficia, tiene un nivel de evidencia A para menores de 60 años, pero debemos tener en cuenta que no podemos superar las frecuencias porque en vez de generar un beneficio podemos generar fatigabilidad en la fibra muscular, en la fibra de la unión neuromuscular y también aumentar dolor y pues los pacientes no van a ser adherentes al proceso de rehabilitación. Adicionalmente, la vibración muscular localizada también tiene un nivel de evidencia A complementario. Es un complemento seguro en el proceso de rehabilitación, especialmente en miembros inferiores. Adicionalmente, los TENS es un tipo de terapia coayudante de alta frecuencia que nos ayuda o nos beneficia para reducir la espasticidad en los pacientes con un nivel de evidencia A. Adicionalmente, la estimulación magnética periférica repetitiva también ha mostrado beneficios de espasticidad post-ACV. Hay unos protocolos establecidos institucionales en donde se tienen pues los tiempos establecidos, se tiene la duración, se tiene la intensidad, pues para no generar ningún efecto adverso y también tiene un nivel de evidencia A. Las ondas de choque nivel de evidencia A, en donde se muestra que tiene un efecto terapéutico prolongado y estos pueden durar hasta 12 semanas. Por eso es tan importante la implementación en ondas de choque con este tipo de patología de nuestros pacientes, ya que tenemos un alto porcentaje de pacientes y más posaplicación de toxina para que logremos un nivel de evidencia, un nivel de efectividad, perdón, casi que del 100%. Adicionalmente, la estimulación cerebral no invasiva tiene también nivel de evidencia A, en donde encontramos que esa estimulación del hemisferio afectado y del no afectado
puede generar eficacia en la extremidad contralateral, es decir, si apoya en el proceso. Adicionalmente, todo esto en conjunto con la aplicación de los materiales miorelajantes que hacen que regulen que en su proceso fisiopatológico, en su proceso, ayudan a regular la excitabilidad cortical, van a disminuir el riesgo de espasticidad y asimismo, pues prevenir las complicaciones derivadas de la misma. Como mencionábamos también hace 15 días, es importante, ojalá fuera así, iniciar este tipo de intervención lo más temprano posible, ojalá a los 8 días de producido el evento, para así mitigar el riesgo, eh, pues de espasticidades tan complicadas en este tipo de pacientes. Adicionalmente, tener en cuenta que los intervalos y frecuencias de aplicabilidad, pues son de aplicación son más o menos a las 12 semanas. Las 12 se tienen que ajustar de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a la masa muscular. Obviamente pediátrico adulto, ya uno va haciendo pues la asignación específica, teniendo en cuenta siempre que el tiempo de aplicación es de 4 a 6 meses, con una precisión clínica, preferiblemente guiado por ecografía en ese grupo muscular que es como tan de riesgo, ¿sí? Pero preferiblemente ahorita la indicación es bajo guía ecográfica con un nivel de evidencia A. Bueno, en la IPS contamos con tres tipos, con tres moléculas, Botox, Dysport y Xeomin. Una, las tres asequibles, digamos que esto ya va muy como como al criterio de cada médico. No olvidar que siempre va a ser bajo los criterios de peso, edad, talla y, y nivel muscular de nuestros pacientes para que logremos obviamente tener efectividad. Por músculo, más o menos son de 5 a 100 unidades, ya las vamos dividiendo de acuerdo pues al grupo muscular más afectado. Siempre tener en cuenta que en Botox las dosis máximas son 400 unidades. Adicionalmente, considerar que no es tanto las unidades, sino saberlas aplicar en los músculos clave y hacer una intervención pronta, posaplicación del material mío relajante para que logremos la efectividad. En cuanto a Dysport, rangos por músculo de 100 a 250 unidades en músculos pequeños, en músculos en músculos pequeños y medianos, ya de 200 a 500 unidades, vamos a tener ya en músculos más grandes y tener en cuenta que las dosis máximas de aplicación son 1500 a 2000 unidades. Y en Xiaomi, rangos por músculo de 5 a 100 unidades, dosis máxima 400 unidades por aplicación. Adicionalmente, no olvidar nivel A también, baclofeno intratecal, alternativas de manejo de este tipo de espasticidades difíciles, que nos ceden a los manejos ya previamente establecidos, entonces solicitar valoración por neurocirugía funcional para que nos apoyen con este tipo de procedimientos. Adicionalmente, nivel A también, punción seca, útil y coayudante combinado para este tipo de rehabilitación de pacientes con este tipo de secuelas. Limitaciones, que es efectiva pero a corto plazo. Tiene mayor efectividad en miembros inferiores. Y siempre tenemos que tener, obviamente, la valoración periódica de nuestros pacientes, que a veces es un limitante en nuestros procesos, porque no podemos contar como con esos tiempos establecidos. Recordar que todo el manejo siempre va a ser multimodal, teniendo en cuenta obviamente la gravedad clínica, teniendo en cuenta toda la evidencia, teniendo en cuenta toda la intención y preferencia que tenga nuestro paciente. Recordar siempre que todo debe ser bajo los lineamientos que se concertan con familia y con paciente. Recordar que esta guía también recomienda de manera enfática no utilizar ningún proceso de rehabilitación aislado, sino hacer integralidad en todos los procesos, combinar todos los tratamientos, obviamente basados en la evidencia, hace que tengamos una mayor efectividad y respuesta al manejo de espasticidad. Personalizar cada manejo de acuerdo al paciente, de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo al evento, de acuerdo al territorio afectado, de acuerdo a la causa.
de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo a los entornos sociales, de acuerdo a la edad del paciente, a lo previamente activo, laboral o no que fuese, para así buscar siempre las mejores opciones de rehabilitación para llevar a nuestros pacientes a recuperar su funcionalidad y recuperar, obviamente, su independencia en todo lo que más podamos nosotros contribuir. Teniendo en cuenta lo anterior, 100% de efectividad, haciendo todo de manera objetiva, calificando, haciendo valoraciones integrales, implementando las escalas de valoración funcional, dejando claros los objetivos, dejando claras las secuelas, no generando expectativas erróneas en nuestros pacientes, proporcionando los tratamientos eficaces, efectivos, con evidencia, que sabemos que tiene buena respuesta en nuestros pacientes, siempre haciendo controles periódicos, hablándole al paciente las ganancias que logramos, lo que no logramos, por dónde podemos seguir el tratamiento de rehabilitación, integrando al paciente y a la familia en su proceso, y con esto vamos a alcanzar una meta del 100% en la calidad de la atención en el proceso de rehabilitación de nuestros pacientes que tienen secuela de espasticidad por un accidente cerebrovascular. Esto son los CIE-10 que manejamos para apoyar estos procesos de espasticidad: diplejía espástica, hemiplegia espástica, paraplegia espástica y cuadriplegia espástica. Digamos que todo debe ser medible bajo los CUPS que requieren bajo secretaría, para que no vayamos a tener retardos en las programaciones o en la efectividad de los tratamientos de nuestros pacientes. Entonces, ya teniendo toda la integralidad, podemos ofrecer un tratamiento oportuno, adecuado, en pro de buscar la mejor, mitigar las secuelas derivadas y proporcionar o proteger todo lo que viene a futuro, porque este tipo de pacientes desafortunadamente ya van a tener secuelas establecidas, y es lo que tenemos nosotros que proveer a futuro, tratando de mejorar, obviamente, y tratando de pensar en integralidad con nuestros pacientes. Bueno, esto era lo que les traía, complementando el tema anterior del manejo de espasticidad pues de pacientes con accidente cerebrovascular. Muchísimas gracias, mío. Voy a enviar el post-test para que por favor nos ayuden con el diligenciamiento y ya envío el pretest de ACB. Muchas gracias. ¿Alguna duda del manejo de espasticidad em, de pacientes con accidente cerebrovascular? ¿Alguna, alguien quiere complementar algo en sus prácticas, en lo que ustedes ven al día a día? Digamos que estas guías fueron actualizadas en el año 2024 con expertos en IPS en el tema, y son como las guías actuales que manejamos. No sé si ustedes tengan alguna otra experiencia desde ondas de choque, desde aplicación de toxina con este tipo de pacientes.
Muchísimas gracias a todos. Ya envié el post-test de espasticidades y también envié el pretest de parálisis cerebral para que por favor me puedan colaborar. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor, buenas Buenas noches. noches. Aquí estamos, Yo tengo una pregunta. señor. Yo, Lo escuchamos, doctor. digamos que, a ver, todos esos protocolos están muy bien, pero la aplicación de algunas de de esos procedimientos no está esquematizado en el protocolo quién la debe aplicar. Nosotros los fisiatras tenemos formación. Yo no tengo formación en ondas de choque, nada de eso, pero sí tengo formación en toxina botulínica. ¿Yo por qué no pongo? No, lo invitamos. No, mentira, no, no sé, doctor. ¿Por ¿Ah? qué no? ¿Por qué no? No sé. Digamos que son, O sea, todos en la están, ETS hay un grupo de personas que pone toxina botulínica, ¿cierto? Y nadie más ellos. digamos, Los digamos, demás no. digamos que todos podemos estar en la Exacto. condición, ¿cierto? Sí, de Eso es lo que acuerdo. yo digo, pero Mm, solamente se le agenda aplicación de toxina botulínica a unas cuantas personas. de acuerdo. ¿Qué? Eso ya son temas administrativos que sí desconozco completamente. Sí, no, ¿Así? digamos, allá tendríamos que hablar directamente con el director médico Gabriel y comentarle el caso que, digamos, en este, perdón, valga Pero la ese no es un redundancia, problema el nuevo, eso es doc. un problema viejo. Desde que yo entré a la IPS allá hace ya 12 años, nunca he estado en un grupo de aplicación de toxina. Me han formulado, yo he puesto toxina, la verdad, pero porque me piden el favor, porque fulanita no pudo, porque fulanita se fue, pero nada más. Pero yo no soy un aplicador de toxina botulínica. ¿Por qué eso? O sea, ¿cuál es la directiva administrativa que dice que tal persona y tal persona aplican toxina botulínica y los otros no? Yo no me he enterado que dicha directriz exista. No, doctor, no existe. Que yo sepa, no ¿Ok? existe. Entonces, Ujú. ¿para qué preguntarle a la parte administrativa si dicha directriz no existe? Y que yo Debería sepa, no. repartirse entre todos nosotros como se reparten las consultas. Me parece. Apoyo la idea. No, Sí, apoyo total la idea. Igual voy a total, comentarle total. al director Gabriel y pues vamos a escalar ese caso. Sí, porque es que esto Buenas es noches. perdóname la palabra que voy a decir, pero es un monopolio de algunas personas. ¿Sí? Y ustedes lo saben muy bien. Sí, ahora, si a mí me preguntan si la quiero poner, yo contestaré si quiero o no quiero, pero no me lo han preguntado. Además que, em, o sea, la evolución y la respuesta con el paciente y el agradecimiento del paciente es tan bonito. O sea, créanme Sí, pero que el si uno puede agradecimiento, contribuir, pero uno no perdón, trabaja por el agradecimiento y eso no determina quién va a poner la toxina no, botulínica, usted tiene perdóneme. toda la razón. Eso es Es así. complemento. Y acabo de hacer una pregunta en el chat que tampoco me contestaron. ¿Sí la Así es, revisaron? complementando lo que su merced dice. Digamos que si hubiese un poquito más de unificación en este tipo de procedimientos, podríamos todos tener un poco más como de acercamiento y experiencia en la evolución de nuestros pacientes neurológicos. Y Claro. sí, es una muy buena Mira, propuesta, yo don estoy Masaza. socializando una guía de manejo de la espasticidad, pero no dejan manejar la espasticidad sino a un grupo de personas. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Eh, ¿Cierto? Hice una pregunta en el chat, ¿dónde Buenas está la guía? A noches. mí no me la han socializado, no me la han mandado nunca. ¿Puedo opinar? Claro, mi querido doctor Valencia. Adelante, doc. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, la percepción del doctor Masasa es muy real y evidentemente tiene mucho sustento, porque yo sé que usted daba charlas de toxina desde que estábamos chiquitos.
Ujú. Entonces, usted sabe eso mucho más que muchos otros desde hace mucho tiempo. Eso lo tengo clarísimo. Creo que los problemas están en dos partes. Uno, en esa, digamos, no me choca, más bien me adhiero al término monopolio, porque de algún momento para acá resultó que había unos más expertos en toxina que otros. Unos súper más expertos y eran mejores que otros, cosa que no comparto. Lo segundo, y creo que también es parte del problema, es que la toxina, por los ciertos lineamientos, no puede salir sino de junta. O sea, hay que hacer una junta para formularla. Y de esa formulación hay que buscar quién la aplique. Y esa aplicación, pues tampoco es muy claro cuál es la ruta que tiene y por qué tiene una ruta específica. Debería ser con alguno de los varios expertos que tenemos en toxina. Yo no me considero experto, me considero experto empolvado porque hace mucho que no aplico. Pues yo sí he aplicado mucha toxina, sé muy bien y he tenido mucho entrenamiento, pero no lo hago con frecuencia. Pero el tema es también que ese ordenamiento de junta se volvió un poco complejo porque a algunos de los que aplican no les gusta que otros les indiquen que tienen que aplicar. Entonces ahí hay como una conjunción de cosas que no ayudan. Y por supuesto que en lo posible, bienvenida su experiencia y toda su experticia en ese tema. Entonces ya tendremos que ver algo como más internamente, Administrativo. Ujú. pero hacerlo un poco más, o sea, yo creo que sí hay que hacer hay que ser un poquito más contundentes en ese tema. Que sea un poco más claro cuál es la razón, por qué quienes sí, por qué quienes no, cómo se distribuye, y hay que verlo desde esta perspectiva. Doctor, adicionalmente, complementando su punto de vista, a- hasta donde yo tengo entendido, si nosotros en consulta de fisiatría tenemos un paciente y captamos un paciente con alguna patología neurológica que requiera alguna aplicación de toxina, creería yo, sin error a equivocarme, no, sin temor a equivocarme, creería que podríamos tener la potestad administrativa de hacer lo que se llegase a requerir. Digamos, que también es otra duda que Camilo está apuntando para hacerle socializar también al doctor Gabriel. Y es si nosotros desde nuestra consulta nos llega un paciente con trauma raquimedular que requiere aplicación, ¿podríamos hacer la programación o solo básicamente es desde junta? Pues Para que, la idea que tenemos recientemente es que la toxina llega, el paciente espástico llega a junta ok, y se convierte en junta de órtesis y prótesis y espasticidad. ok, sí, sí, Es un poco, esa es la junta. Y ahí vienen externos e internos. Entonces, pues bueno, es una buena pregunta, pero la percepción que yo tengo es que la prescripción de toxina debería salir de una junta. Lo cual no creo que sea tampoco debería ser tan tajante porque tenemos varios especialistas, igual que el doctor Mazasa, que son muy informados y expertos en el tema y no tendría por qué tener el aval de una junta para eso. de acuerdo. Pero bueno, eso sería un lineamiento que habría que definir. Ujú, de acuerdo. Y son guías de práctica clínica que, digamos, se socializan desde la parte académica, conceptual, pero ya desde la ejecución del proceso, sí, ya no tendría yo respuestas al respecto. ¿Les parece si damos inicio a nuestra segunda socialización? Mi segunda pregunta, Joana, Perdón, doc, sí, señor. ¿y qué acceso? O sea, yo no tengo esa guía, ¿cierto? Sí, Quisiera señor. conocerla. Ok. ¿Cómo la logro obtener? Yo creería que por medio del doctor Gabriel.
el director médico nos debería socializar estas guías a todo el personal médico. Voy Todas, a decirle, todas las sí, sí, guías. todas las guías, sí, ¿Mm? para que tengamos todos el conocimiento y estemos actualizados a lo que está la IPS en este momento manejando con el aval previamente de médicos fisiatras expertos en cada uno de los temas, que se dio pues obviamente el aval para la ejecución de la misma en la IPS. Sí, O señor. sea, Joana, es que las guías deben hacer parte del escritorio de cada uno de los consultorios. Sí, señor. Tienen que estar ahí y no están, ¿sí? Porque a veces se necesitan para hacer consulta. Yo, hombre, De tengo una duda acuerdo. sobre este proceso, quiero mirar. Y en o por lo menos en el de donde yo trabajo, no tengo acceso, no tengo ninguna guía. De acuerdo, doctor. Gracias por esas observaciones. Mm. ¿Ustedes me darán aval para continuar? Sí, mi doc, puedes continuar. Sí, Muchas por gracias. favor. Bueno, sí, señor. Entonces vamos a dar continuidad a esta socialización de guías de práctica clínica con el manejo de parálisis cerebral en pacientes menores de 25 años. Este también es un protocolo o estas guías se adaptaron bajo protocolos, múltiples protocolos y múltiples estudios y revisiones de múltiples estudios y fueron de todos estos los que les voy a mencionar a continuación. El rigor metodológico base fue basado en NICE NG 62 del Reino Unido, en donde mostraba un alcance y objetivo del 100% en todo lo que fue adopción de estas guías basadas en evidencia, con participación del 92% de todos los implicados, con un rigor de elaboración de un 89%, con claridad en la presentación de un 100% y con una independencia editorial del 100%, con un promedio institucional de cumplimiento del 93%. Teniendo en cuenta el panorama epidemiológico, tendemos a tener una disminución en esta tendencia de patología, con una disminución casi que del 30% en incidencia global en países con ingresos altos. Es decir, se han visto menos casos de severidad motora y epilepsia secundaria de este tipo de patología gracias a la intervención oportuna y rápida en los manejos de unidades neonatales. En el contexto nacional en Colombia, encontramos que hay una prevalencia de discapacidad por este tipo de patología de un 1,24%, en donde la parálisis cerebral presenta o representa una proporción muy crítica, dejando secuelas establecidas con un alto impacto social, eh, y de gastos sociales, médicos, de insumos y demás en una nación. Adicionalmente, factores de riesgo que tenemos a la fecha con un 24,2%, el parto prolongado, 17,3%, asfixia neonatal, 12,4% infecciones prenatales. Estos datos fueron sacados o seleccionados de 330 niños que estuvieron incluidos en esta actualización. Adicionalmente, encontrando que el retraso motor fue como o la secuela motora fue como el signo y el síntoma más prevalente. Entonces, en Colombia, como les mencionaba, en menores de 17 años tenemos un 1,24% de pacientes con este tipo de patología, encontrando que en Antioquia, el Cauca y Nariño son las regiones con más afectación. Bueno, encontrando la línea de tiempo de las etiologías de parálisis cerebral, tenemos tres: prenatales, perinatales y postnatales. En las prenatales encontramos factores de riesgo como el parto prematuro, corioamnionitis, infecciones maternas, dadas por infecciones urinarias, respiratorias, que eran las más frecuentes que podían generar alteraciones con partos pretérminos y posteriormente generar lesiones ya a nivel cerebral.
En las etiologías perinatales encontramos pacientes con bajo peso al nacer, que los hace más susceptibles a tener sepsis o alteraciones de baja inmunidad en respuesta a cualquier patógeno que pudiesen llegar a adquirir. Adicionalmente, tener en cuenta que pueden tener múltiples complicaciones dado el bajo peso. eh, que pueden obviamente dejar secuelas o que vemos nosotros frecuentemente las secuelas ya instauradas. Y en las postnatales encontramos procesos infecciosos como meningitis, ictericias, epilepsias, hipoglicemias no controladas, todo que puede llevar a daños cerebrales ya no reversibles. Cuando nosotros encontramos un paciente en consulta y se nos prenden esas alarmas que puede llegar a tener alguna sospecha o poder llegar a presentar alguna secuela de alguna parálisis cerebral, tenemos que hacer una muy buena evaluación y una muy buena historia clínica para empezar a tener esa detección temprana y saber qué tipo de imagenología o qué tipo de exámenes podemos apoyar nuestro diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente, siempre preguntar por todos los antecedentes, prenatales, perinatales, postnatales, edad gestacional, a qué edad nació, parto normal, cesárea, cuál fue el causante, si tuvo o no algún tipo de infección gestacional, si o no tuvo sus vitaminas, bueno, las vitaminas de la gestación, se me olvidan ahorita el nombre, si tuvo sus controles, si tuvo alguna patología durante la gestación, si tuvo alguna amenaza de parto pretérmino o de Ácido aborto. fólico, nena. Ay, gracias. Pero ¿cómo es que se llaman? Los micronutrientes, gracias. Los micronutrientes, en especial el ácido fólico, que es el principal coayudante en la formación de tubo neural y toda la formación cerebral y meningia y toda la parte del sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes y nos llega tempranamente a nuestra consulta en menos de 3 meses de edad, tenemos que tener presente los movimientos que tiene, si es un niño hipotónico, que no tiene interacción, que no responde a estímulos, se nos deben prender las alarmas. Si los encontramos de 0 a 3 meses. Tienden a ser dormiditos, tratemos de estimular, de despertar, de hacer cambios de temperatura, a ver qué respuesta adaptativa tienen al medio. Si encontramos algún niño que no responde a los estímulos, ya tenemos que tener las alarmas puestas. Adicionalmente, cuando ya tenemos pacientes más grandecitos que nos están llegando en una edad más avanzada y haciendo todo la anamnesis y los antecedentes, debemos empezar a preguntar por los hitos del desarrollo. Entonces, ¿a qué edad sostuvo su cabecita? ¿A qué edad hizo rolados? ¿A qué edad tuvo sedente? ¿A qué edad tuvo cuadrúpedo? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad tuvo bípedo? ¿A qué edad marchó? ¿A qué edad corrió? ¿A qué edad integró? ¿A qué edad subió bajo escalera? ¿A qué edad empezó a tener intención comunicativa? Si es monosilábico, si es bisilábico, si interacciona comunicación, si interactúa con el medio, si socializa con el medio. Bueno, todo esto hace que nosotros tengamos como un plan de manejo y que se nos prendan, como les mencionaba, las alarmas de las posibles secuelas o alteraciones y así poder ofrecer un proceso de rehabilitación lo más pronto posible. Adicionalmente, apoyarnos de las imágenes, tener en cuenta que ya por protocolos constitucionales es de requerir, un examen requerido nacional, potenciales evocados visuales y auditivos, y ya de acuerdo a los antecedentes, mirar si hay o no indicación de hacer resonancia magnética, tomografía cerebral para así identificar secuelas instauradas o lesiones a nivel cerebral. Adicionalmente, eh, tener en cuenta que los niños menores de 2 años, muchas veces nosotros no encontramos ciertos tipos de alteraciones, porque si el niño no habla bien, entonces podemos caer en el error de decirle a la mamá, tranquila, cada niño tiene su proceso de desarrollo. No, no olvidar y no em, como obviar cualquier signo, porque esto puede ser un factor predictor en el pronóstico neurológico de los niños. Tener en cuenta también que por imagenología, de acuerdo a los daños en donde encontremos, podemos tener la secuela o la patología instaurada en un porcentaje importante. Es decir, cuando encontramos por imágenes, resonancia, un daño en la sustancia blanca, encontramos que esto se evidencia más en niños prematuros y casi siempre la secuela es
espástica, alteraciones motoras espásticas con un porcentaje de un 45%, es decir, es un porcentaje alto. Cuando encontramos daño a nivel de ganglios basales, entonces está más relacionado con parálisis cerebrales discinéticas, con el pronóstico y con un porcentaje de presentación de un 13%, que también es importante. Cuando ya son niños que tienen malformaciones congénitas, son niños que casi siempre nacen a término, que están más asociados a deterioros globales en el neurodesarrollo y funcionales, y aquí encontramos esta alteración en un 10%. Y cuando encontramos infartos focales asociados a síndromes focales que no se esperan, es un 7%, pero todo esto nos da a nosotros la visión de buscar estos cambios que, aunque puedan llegar a ser sutiles, no debemos minimizar cualquier cambio, ya que cuando, como les mencionaba, en niños menores de 2 años podríamos caer en el error de creer normal ciertos hallazgos. Entonces, la invitación es a que cualquier hallazgo anormal que a nosotros no nos cuadre con todo lo que vemos en un niño, siempre hacer rehabilitación oportuna e intervenciones oportunas. Entonces hay unas señales de alerta que son señales tempranas que nos hacen a nosotros prender las alarmas. Entonces, en los patrones clínicos, lo que uno usualmente observa es un niño con un comportamiento dentro de lo normal, con una inquietud motora normal de acuerdo a la edad. Pero cuando nosotros ya vemos que estos movimientos son inusuales, asimétricos, rígidos o hipertónicos, se nos prenden las alarmas. O al contrario, hipotonías, flacidez, niños que no mantienen una postura, también se nos prenden las alarmas. Adicionalmente, antes del año, como les digo, como que nos tranquilizamos con ciertos hallazgos, pero no cualquier cosa nos debe a nosotros alertar para iniciar la rehabilitación oportuna. Siempre un niño que no haga un neurodesarrollo normal, un sedente, un bípedo, también empecemos rehabilitaciones oportunas. Banderas rojas, cuando son trastornos progresivos, pérdidas repentinas de capacidades que ya previamente habían adquirido, o lo que ya conocemos todos como regresión en el neurodesarrollo. Puede dividirse tanto en motoras, cognitivas y del lenguaje. Cualquiera puede estar en este grupo. Desarrollo con signos neurológicos focales inesperados, hallazgos en resonancias que no coinciden con los signos clínicos y antecedentes familiares. Siempre preguntar en casa, ustedes tienen algún antecedente, alguna lesión o algún antecedente neurológico, como los papás, usted a qué edad habló papá, usted a qué edad habló mamá, usted a qué edad se sentó, porque esos también nos generan un punto de partida para nosotros también tener y aplicar en nuestros niños. Bueno, los pronósticos de toda esta parte de probabilidad de función motora, en especial en marcha con los niños, nosotros los vamos a empezar a funcionar a partir de las habilidades adquiridas de los 2 años. Entonces, clave si logra sentarse, si no se sienta o ni siquiera hacer rolados a los 2 años. Entonces, si el niño a los 2 años logra sentarse, la probabilidad es que haga una marcha funcional e independiente es del 100%. Este pronóstico se lleva a los 6 años de edad. Si el niño no se sienta, pero logra rodar, hay una probabilidad de que camine sin ayudas de aditamentos externos o sin apoyos externos. Pero cuando este chiqui no se logra sentar ni logra hacer rolados, es poco probable que pueda llegar a tener una marcha. Todo esto siempre asociado con con el déficit cognitivo y físico, siempre asociado. Y estos dos siempre van enfocados en varios enfoques dentro de los que tenemos comorbilidades como sensoriales y sistemáticas. Entonces, dentro de lo sensorial, casi siempre, y no podemos olvidar estos exámenes que por legislación hay que pedir, visual y auditivo, porque casi siempre de 1 a 2 niños presentan alteraciones de discapacidad visual y de 1 a 10 niños presentan discapacidades auditivas.
estos niños van a desencadenar o en su mayoría asociado a epilepsia. 1 de cada 3 niños es muy común que presenten. Ahora bien, nosotros tenemos que ser muy sensibles al identificar los signos de este tipo de parálisis. ¿Por qué? Porque se suelen a veces confundir estos movimientos discinéticos en episodios convulsivos. Entonces es fundamental identificar para que obviamente logremos dar un manejo interdisciplinario. Adicionalmente, son niños que vienen también con asociación de discapacidad cognitiva, problemas en comunicación, trastornos del habla, cognitivos, comportamentales, conductuales, y no olvidar que son niños que también tienen problemas gastrointestinales. Cada 3 de 5 niños presentan alguna alteración gastrointestinal y esto hace también que presenten dolor y molestias, como no tienen una comunicación asertiva y fácil y entendible. Son niños que basándonos en todo esto pueden estar aumentando todos los síntomas, espasticidad, lesiones, porque no se pueden comunicar y no nos pueden estar informando qué tipo de afectación o de dolor localizado pueden llegar a tener. Es por eso que el manejo de este tipo de pacientes debe ser multidisciplinario, siempre enfocándonos en el paciente, en la familia, siempre teniendo una comunicación asertiva, coherente, real, clara, no generar expectativas erróneas en la familia, porque después viene frustraciones, rechazo y un mundo de alteraciones familiares y sociales que son retos. Ya la patología en sí es un reto, es un problema, es un dolor, es una frustración diaria, más un enfrentamiento a una expectativa errónea, peor. Entonces, es nuestro deber legal, médico, ético y profesional hablar siempre con realidades. Entonces, en la primera línea de atención, en las guías que se manejan actualmente en Rangel, estamos nosotros, fisiatras, junto con el equipo terapéutico en apoyo con terapia física, ocupacional, fonopsicología. Adicionalmente, nosotros, de acuerdo a las complicaciones que tienen nuestros pacientes, nos vamos a apoyar de los especialistas, dado por el ortopedista, el neurólogo, trabajo social, neumología, gastroenterología. Ustedes en su quehacer han tenido la experiencia que muchos de estos pacientes vienen solicitando muchas cosas que no nos competen a nosotros como fisiatras, pero sí tienen un gran apoyo, un gran impacto económico y social, porque unos pañales cuestan bastante, unos pañitos también, digamos que los que pasamos por la etapa de tener los niños pequeños sabemos ese impacto económico tan importante que pueden llegar a tener y casi siempre desafortunadamente nuestros pacientes son con estratos económicos muy bajos. Entonces, también es como ponernos en el lugar de, obviamente, sin pasar por los lineamientos establecidos y claros que tenemos en nuestro rol como fisiatra, pero sí apoyándonos de otro tipo de especialidades que le pueden aportar o apoyar a este tipo de pacientes. Siempre hablar, como les decía, claro, apoyarnos de trabajo social para el, el- todas las solicitudes que pueden llegar a tener. Una de las más comunes es el apoyo de un cuidador, que ahorita pues por legislación tenemos como ese reto diario, porque por legislación y dada el Congreso, se lanzó una ley que aún no está aprobada, pero se lanzó una ley y se abrió la puerta para que nosotros los médicos pudiéramos dar cuidador a libertad. Pero tener en cuenta, como dice el profe Valencia en las juntas que hacemos desde órtesis y prótesis, nosotros como fisiatras es nuestro deber médico legal hacer la prescripción de ningún cuidador, porque a nosotros no nos han guiado ni nos han capacitado en el tipo de cuidador que requiere un paciente. No sabemos si requiere uno alto, bajito, gordo, flaco, hombre o mujer, y eso lo tenemos que tener claro dentro de nuestras funciones como fisiatras. Pero sí nos podemos apoyar de trabajo social. Quienes ellos con su grupo, porque ahorita ya están estableciendo y fortaleciendo sus grupos de manejo, sí podrían dar algún apoyo a este tipo de pacientes y de familias vulneradas. Bueno, hay pilares en cuanto a consecuencias, secuelas y manejos.
de este tipo de pacientes, y el primer pilar o reto que tenemos es la comunicación, el habla y el lenguaje. Uno de cada dos pacientes, como mencioné previamente, tienen alteraciones de la comunicación. Uno de cada 10 pacientes necesitan sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Entonces nosotros tenemos que tener claro que existen estas opciones para ayudarle a este tipo de pacientes. ¿Cómo los vamos a hacer? Desde nuestra consulta, identificar si hay alguna alteración en audición con los potenciales, y si encontramos algún tipo de alteración, apoyarnos del equipo con audiología. Adicionalmente, siempre tenemos que tener claro que debemos optimizar varias áreas. Uno, postura. Dos, respiración. Tres, todo este tipo de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Cuatro, buscar estrategias comunicativas con familia, cuidadores, escuelas, colegios, terapeutas, para que entre todos logremos entender cuál es la necesidad de nuestro paciente. El segundo reto o pilar es la deglución y la nutrición segura, porque este tipo de pacientes, como tienen muchas veces alteraciones en el ciclo en las fases de la deglución, son pacientes que tienen un alto nivel de desnutrición. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pacientes con una alta sospecha de algún trastorno en la deglución, lo que tenemos que identificar o hacer desde nuestra consulta son los estudios. Entonces, tener en cuenta que la videocinedeglución y la videofluoroscopia son exámenes de rutina, nosotros los podemos pedir, pues son exámenes obviamente en donde se observa en tiempo real el órgano en su diferente movilidad, y podemos identificar en dónde está la deglución en las fases, si está en la fase preparatoria, en la oral, en la faríngea o en la esofágica. ¿Para qué? Para que nosotros también orientemos al equipo y allí hagamos la intervención más efectiva, y con eso evitar todas las complicaciones derivadas de este tipo de alteraciones de la deglución. ¿Cómo se puede manejar, o qué estrategias podemos nosotros incentivar? Modificar texturas y sabores, optimizar la postura, siempre la postura. Si nosotros no tenemos, si no adquirimos hábitos posturales, sometemos a un paciente a tener alguna afectación o alguna alteración de broncoaspirar. Clave, no le podemos dar dieta a un paciente que no tiene una postura funcional. Bueno, adicionalmente, reeducar siempre el ritmo de alimentación. No podemos exigirle lo mismo a un niño, a un adolescente o a un adulto con secuelas establecidas, donde ya tiene un desacondicionamiento de base porque no tiene unos músculos que está ejecutando diariamente y no están haciendo su función diariamente. Tenemos también que tener claro que existen utensilios que le pueden estar ayudando a nuestros pacientes para que no les dejemos deteriorar esta función tan importante. Y esto todo en pro de evitar todo el tema de la desnutrición crónica en los pacientes. Otro reto es la cialorrea. La cialorrea, por toda esta misma alteración funcional muscular, eh, para nosotros es fundamental identificar los pasos. En el primero, en esta evaluación inicial, hay que corregir siempre la postura. Nosotros reeduquemos siempre a la familia para que el paciente tenga una adecuada postura. Por gravedad, todo tiende a descender, pero si nosotros tenemos una mala postura, se tiende a acumular. Se acumula, se broncoaspira, y pues todas las complicaciones derivadas de lo mismo. Con esto mismo, identificar si tenemos secundarios reflujos gastroesofágicos o problemas en cuanto a toda la función dental. Porque si esto es así, tenemos que buscar coayudantes, tener en cuenta que estos pacientes en adultos, casi siempre en adultos, evitar poner elementos de cajas o dientes postizos por el riesgo de algún aflojamiento del mismo y ahogamiento o atoramiento con alguno de estos elementos. Adicionalmente, también existen medicamentos que apoyan el proceso, ahí, me fui para allá, que apoyan el proceso. em, Acá, que apoyan el proceso, como el bromuro de glicopirronio, el bromuro de iosina, el clorhidrato de triexifenilino. Bueno, son medicamentos que pues básicamente nosotros no utilizamos, pero que ustedes saben que existen con el coayudante tratamiento de los especialistas que nos apoyan en estos procesos. Y ya también como apoyo nuestro, la aplicación de toxina. Aplicación de toxina en donde podemos ayudar a que esta cialorrea se pueda controlar.
Adicionalmente, reeducar a la familia, que si no hay un enfermero que esté haciendo la succión, nosotros debemos enseñarles cómo hacerlo para evitar que el paciente tenga constantemente su boquita llena de saliva y que no pueda tener una función normal eh, en cuanto a este aspecto. Adicionalmente, el pilar 3 es vigilar y supervisar la salud ósea y el riesgo que tenemos con estos pacientes de fracturas. Entonces, eh, si somos juiciosos, deberíamos estar todo el tiempo midiendo por laboratorios el calcio, el fósforo, la vitamina D, la relación de calcio-creatinina en orina, pero si no, apoyarnos de los especialistas para que sean ellos quienes sean los líderes en este proceso, pero nosotros sí hacer la supervisión de la densitometría ósea, por lo menos el calcio con vitamina D, y hacer la reeducación al paciente y a la familia de estar haciendo todo este tipo de movimientos activos, vigilar la carga activa de peso sin hacerle excesos para evitar riesgos de fracturas. Adicionalmente, no hay evidencia que el uso de bipedestadores o terapias de vibración vayan a prevenir la progresión o la presencia de densidad mineral ósea baja. Ahora bien, todo esto va muy de la mano con todo el nivel cognitivo de nuestros pacientes, porque ellos, si no tienen un nivel cognitivo consciente en donde sepan lo que van a hacer al ponerse en un bipedestador, pueden tener riesgo de caídas, golpes, fracturas y pues empeoramos el proceso. Adicionalmente, todo esto va acompañado de dolor, claramente. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen una espasticidad muy difícil de manejo, el reflujo. Casi siempre cuando hay que hacerles sus partes genitales, les duele el movilizarles la caderita, el mismo estreñimiento les genera dolor, les genera ese malestar, esa irritabilidad. Adicionalmente, esto va muy de la mano con trastornos del sueño. Son personas que no logran hacer una conciliación de sueño normal, por consiguiente no hay una buena reparación, por consiguiente no hay una buena adaptación a la función. Y adicionalmente todo esto hace que hayan alteraciones motoras y comportamentales, sociales y personales que hacen que no sea un paciente que tenga una buena funcionalidad. Por eso se nos vuelve un desafío. Y es un desafío diario, es un desafío donde nosotros tenemos que tratar de mitigar todo esto para ayudar a que todas estas afecciones por lo menos sean lo más fácil manejables, apoyándonos obviamente de los especialistas, destruyendo esas barreras comunicativas, tratando de entender con el gesto que le duele, que le molesta, que le genera disconfort, para así poder nosotros identificar cuáles son estas causas ocultas que muchas veces ignoramos, que generan eh, estas manifestaciones de dolor, cuáles pueden ser luxaciones de cadera, las distonías, los reflujos, esos estreñimientos que hacen que el paciente tenga un desconfort constante y hace que por más que tengamos intervención, el paciente no mejore. Entonces, no olvidar que hay que identificar cualquier exacerbante de de esta sintomatología y con eso pues tratar de mitigar. Adicionalmente, pues existen herramientas, pero hay pacientes que tienen ya una alteración cognitiva tan importante que pues estas herramientas de medición del dolor son difíciles, pero sí cuando le hacemos algún tipo de movimiento y hace algún gesto, ya nosotros podemos por lo menos ubicar en dónde puede estar el desencadenante de su alteración. Adicionalmente, no olvidar el abordaje de trastornos de sueño. Nosotros siempre tenemos que evaluar qué es lo que no le deja tener una adecuada conciliación, pese a que muchos de estos pacientes tienen una buena higiene de sueño, tienen medicamento, pero no logran conciliar. Entonces, ¿cuáles son las causas que no nos permiten que el paciente logre tener eh, una adecuada conciliación? Espasmos, reflujos, crisis epilépticas no controladas, intervenciones en la noche. Entonces, en la noche es que le cambio el pañal, en la noche le pongo el medicamento, no es que en la noche lo muevo, no. Tratar de hacerle un ambiente lo más sano posible para que
tengamos ese ritmo circadiano lo más normal posible y logremos que tenga un sueño reparador y que por lo menos al otro día logre estar un poco más tranquilo. Tener en cuenta que no se deben ofrecer sedantes por todas las complicaciones derivadas de los mismos y no estar usando elementos aparatosos para lograr hacer un buen posicionamiento en los pacientes, porque en vez de generar un apoyo, lo que estamos generando es un problema para que puedan tener una adecuada conciliación. Todo esto va muy de la mano de la salud mental. Todo esto va muy de la mano de todo este procesamiento sensorial, porque todo va muy conectado. Entonces, no olvidar que las pruebas cognitivas en todo este proceso son fundamentales. Recordar que el coeficiente intelectual menor del 70% lo podemos encontrar de una a cada dos personas con este tipo de patologías. Todo esto hace que se vea afectada todo el proceso de rehabilitación que queremos implementar en nuestros pacientes. Hay muchas dificultades, hay muchos efectos adversos, hay muchas complicaciones secundarias de todo este proceso que se vuelve en nosotros el reto día a día para lograr mejorar la función, disminuir los aislamientos, las frustraciones y las dificultades comportamentales que la mayoría de estos pacientes pueden presentar. No olvidar, como les mencioné previamente, que la discapacidad visual es casi que de las patologías asociadas más importantes. Entonces, siempre apoyarnos de los especialistas, el oftalmólogo, ortóptica, todos los pacientes deberían tener estas dos valoraciones. Todos, para que lo tengamos en cuenta. Y siempre estar haciendo una vigilancia del deterioro visual con potenciales evocados visuales si llegase a tener alguna alteración o en apoyo del oftalmólogo, quien va a ser el líder en este coayudante de patología secundaria a este proceso. Adicionalmente, la epilepsia. Entonces, el neurólogo es quien nos va a apoyar en este proceso. Recordar que el adecuado control de la epilepsia hace que no tengamos un deterioro mayor o una regresión mayor o una alteración mayor neurológica de este tipo de pacientes. Recordar que la epilepsia afecta a uno de cada tres niños. Tiene una prevalencia elevada y cada vez tiende a elevar, a subir uno de cada dos pacientes con parálisis cerebral y cinética presentan epilepsia. Siempre asegurar que sean movimientos con características de epilepsia, más no con movimientos discinéticos que pueden estar sola, eh, ocultando o minorizando el riesgo neurológico del uno con respecto al otro en este tipo de pacientes. Recordar que cada episodio convulsivo hace que se mueran más conexiones neuronales y hace que todo lo que llegáramos a recuperar en algún momento, pues se vuelva y se retroceda. Recordar siempre los tamizajes auditivos, visuales, cognitivos, gastrointestinales y todo esto en busca de, uno, apoyo social al cuidador y al mismo paciente. Siempre y no dejar a un lado todo este entorno social de nuestros pacientes con el objeto de que de optimizar la participación del paciente a las actividades. Podemos apoyarnos de o sillas de ruedas, transporte para el acceso a las rehabilitaciones, no más desde nuestro rol como fisiatra. Ya a las citas médicas o a roles deportivos, no, eso ya no nos compete a nosotros, pero sí podemos apoyarnos de trabajo social, quienes pueden apoyar este proceso. Adicionalmente, no olvidar la fatiga del cuidador. El cuidador es un riesgo importante en todo este proceso, porque se vuelven también pacientes que pueden volverse o coayudantes o pueden volverse un problema en este proceso. Entonces, no olvidar también que este tipo de cuidador o este tipo de personas tienen una carga emocional impresionante. Entonces ahí es cuando podemos apoyarnos de trabajo social, a ver si hay algún apoyo desde la parte domiciliaria
para mitigar este tipo de agotamiento familiar severo en pacientes. A nosotros nos llegan a juntas muchas mamás, papás, cuidadores, literalmente en un grado de ansiedad, angustia tan alto por esta fatiga tan impresionante. Adicionalmente, que los padres son el eje central en todos los procesos de cuidado, de rehabilitación, de sostenimiento de este tipo de pacientes. Por tal motivo requieren un apoyo, por tal motivo requieren una asistencia. Entonces, no olvidar que podemos contar con las EPS, con trabajo social que nos apoya fuerte en este proceso. Adicionalmente, pues en Colombia nosotros obviamente tenemos todas las limitaciones. Digamos que en Europa, en Estados Unidos es un poco más, o se ve un poco más el apoyo, pero aquí nosotros tenemos muchas dificultades en todo, ¿no? En el transporte, en los cuidadores, en las visitas domiciliares e intervenciones domiciliarias, y lo vemos constantemente porque es una queja que nos llevan los familiares de los pacientes. Le dieron terapia, no van, o fueron una vez, no volvieron. Entonces, también es como ponernos un poquito en el lugar de una familia que tiene este tipo de patologías y tienen que enfrentarse al día a día con este tipo de retos para que también pongamos un poquito de arena en este proceso. Adicionalmente, no olvidar que la parálisis cerebral no desaparece. Es decir, son retos de por vida y son pacientes que van a tener todas las complicaciones derivadas hasta los años que estén. Entonces, no olvidar que estos pilares que mencionamos previamente deben ser fundamentados, deben ser apoyados y deben ser sustentados, sin olvidar que nuestro rol también como fisiatra es tener metas exactas en tiempos medibles y con respuestas en rehabilitación medible, porque nosotros no somos una especialidad vitalicia, nosotros somos una especialidad coayudante en un proceso de rehabilitación ante un especialista líder en el proceso, pero somos coayudantes, más no somos una especialidad que duremos toda la vida con nuestros pacientes. Casi siempre los tomamos pediátricos y los podemos llevar a servicios en la adultez, siempre con metas, objetivos estandarizados para mirar continuidad o egreso de los programas de acuerdo a lo que se encuentre o no se encuentre, pero siempre apoyándonos de las especialidades externas que pueden aportar al proceso y de trabajo social fundamental. No olvidemos trabajo social en este proceso porque realmente nos apoyan mucho. Bueno. Todo esto, como les digo, siempre son indicadores medibles en Rangel Rehabilitación, en donde hemos alcanzado metas del 90% en cuanto a los abordajes multidisciplinarios, como les mencioné, por parte de Fisiatra Líder, programa de rehabilitación, los programas de rehabilitación, en cuanto a manejo de dolor, manejos de sueño y reeducación o reestructuración de todo lo que puede afectar en esto. Y manejos de deglución con los programas que intervienen en cuanto a rehabilitación con el apoyo de fonoaudiología, con el apoyo diagnóstico y con remisión a especialidades de mayor complejidad si llegasen a requerir. Bueno, esto les traía, compañeros, no sé si tengan alguna duda, si me quieran complementar en algo ya desde su práctica clínica. Como les menciono, en lo que yo les hablo, no estoy hablando de las actualizaciones 2026, les estoy hablando de guías de práctica clínica ya establecidas, adaptadas y avaladas por los médicos de experiencia, por el comité de Rangel, y es lo que tenemos al momento, y las últimas actualización de guías de práctica se hizo en el 2024. Vi que Cecita, tienes la mano Eso levantada. te iba a decir, el doc César Peña. Ujú. Cuéntanos, Cecita. Doc, no se te escucha. Aló. Buenas Ya, noches, buenas ahora sí. noches a todos. Ahora sí se Hola, escucha. César. Sí, señor. Mi doctora Giovanna, muchas gracias por Hola, Cecita. compartirnos la guía de la IPS. Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, son varias realmente. Una de las Cuéntame. preguntas es, esta guía, nosotros tenemos pues tanto población de Sanitas como de Compensar,
La población de Sanitas es especial porque mucha proviene, sobre todo la población infantil, de Roosevelt. Sí, sí. En Roosevelt, pues, no tengo conocimiento cómo serían sus guías o sus protocolos o básicamente los lineamientos, pero sé que era bastante complejo porque enviaban los pacientes casi con carro y beca. Entonces, muchos de ellos llegan hacia direccionados ahora a nosotros que los vemos y a veces es difícil desmontar algunas cosas o inclusive poder llegar a darles o sostenerles algo de lo que les han dado. Entonces, no sé si esta guía se aplica para ambos en ese contexto. Sí, Cecita, se aplica para los dos prestadores, tanto Sanitas como Compensar. No olvidar que no vale la pena tener una pelea casada con un paciente. Si ustedes ven, como tú dices, César, que te llega con múltiples solicitudes, mándenlo a una junta, ya sea junta de fisiatría o junta de órtesis y prótesis, en donde allí con el aval y el apoyo de tres fisiatras podemos dar y socializar, porque no es lo mismo que uno solo le diga, venga. Usted no requiere grúa, usted no requiere pañales, usted no requiere a que de pronto en una junta se abarque, aunque deberíamos hacerlo, pero tú vas tanteando y vas mirando la situación. Si lo puedes abordar desde consulta, desde un momento, bajo los lineamientos, obviamente, e indicaciones desde la parte médica que requiera tu paciente, puedes acceder. ¿Qué nos compete a nosotros? Rehabilitación. ¿Qué nos compete a nosotros? Estudios para determinar o definir complicaciones o regresiones en cuanto a alguna función. ¿Y qué nos compete a nosotros? Suministrar, si estamos en algún momento de rehabilitación vigente, poderles aportar con el transporte a la rehabilitación, que no le compete al fisiatra, pañales, pañitos, cuidadores, transporte para citas médicas o para algunas situaciones sociales, familiares. No, eso no nos compete a nosotros. Que sí nos compete a nosotros hacer las remisiones oportunas a los especialistas que se llegasen a requerir. Y la rehabilitación, una rehabilitación con objetivos claros, con metas establecidas y con tiempos establecidos, ¿vale? Y doctora Joana, referente ya al tema, pues, de que estábamos tratando frente a la espasticidad, hay dos cosas que pues no se metieron como a colación, no sé si se tienen en cuenta. Una hace referencia justamente a eso y son pues esas pruebas a las cuales digamos ya se tienen acceso, digamos si queremos hacer un diagnóstico temprano o si queremos digamos nosotros incluir digamos hasta dónde va a estar esa meseta terapéutica. Y la otra es, no sé si la IPS ha contemplado recuperar de pronto, antes se hacía unos días donde los niños sobre todo se les hacía bajo sedación en la sala de procedimientos que se tiene en la IPS, porque pues es bastante tortuoso en un niño colocar, digamos, la sustancia miorrelajante, indiscutiblemente porque él se mueve, porque de todas maneras, pese a que uno pensaría que por el hecho de estar espástico no le va a generar una reacción, digamos, de que pueda, digamos, generarle dolor, porque realmente le genera es dolor. Ujú. Entonces, no sé, y yo he visto casos donde se les aplica y el niño realmente se vuelve un evento traumático. La Mm. mamá también, o el cuidador, suma, y es casi un desastre. No se sabe si realmente, porque pues básicamente hoy en día se está utilizando es bajo guía ecográfica y uno para poder hacer un correcto uso de este elemento o esta ayuda, requiere que el paciente pues tenga ciertas, Ujú. digamos, actitudes frente Condición. a eso. Ujú, Sí, una condición. Entonces, ujú. yo no sé si lo han contemplado, si lo han pensado, que de pronto se le pueda brindar este tipo de servicio adicional, que es obviamente ofrecer una sedación para que sea mucho más fácil, más práctico y además de eso, oportuno en el paciente frente a la aplicación de la sustancia, así se ve la efectividad. Porque a veces uno dice, bueno, yo creo que ahí quedó. Y yo creo que eso no es lo que nosotros como profesionales más especialistas lo hacemos. Me adhiero a lo que decía el doctor Mazasa, pues hay gente con la experticia o el conocimiento suficiente para que se pueda llevar a cabo estos procesos y sin generar el contratiempo. Pues no sé, sería como bueno Chévere. llevarlo o por lo menos Ujú. llevárselo al doctor Gabriel. Gabriel
Ujú, porque hoy en día lo que se busca en el paciente es, primero, que realmente los procesos que hagamos nosotros, sobre todo cuando se trata de intervencionismo, sean efectivos y no que se pierda una oportunidad de tener una herramienta, en este caso ecográfica, es muy dinámica y uno puede evaluar inclusive cómo está esa calidad del músculo. Además de eso, evaluar si realmente se aplicó en el lugar y a posterior evaluar si hay una efectividad y también poder determinar si el paciente se beneficia de seguir aplicando en ese músculo de pronto que uno pensó en su momento que era clave, teniendo en cuenta el examen físico. Entonces sería muy interesante ver eso. Y pues lo otro, las pruebas que ya el doctor Gabriel pues había tenido contacto con ellas en el sentido de que todos antes ya las vimos, pues digamos, todo, para nadie es un secreto que trabajo con la profe Doris y pues ella le da énfasis a algunas, me parece que unas son muy rescatables en el tema de que sí nos sirven para poder, digamos, objetivizar un paciente y ujú. poderle generar una meta clara y también un fin, porque si no termina, no sé si el doctor Valencia me corrige, en las juntas avanzadas donde no debería muchas veces algunos pacientes estar. De acuerdo. Digamos que en cuanto a la primera pregunta, Cecitar, las escalas funcionales o toda esta parte de pronóstico funcional objetivizado ya es a criterio médico. Digamos que según las guías revisadas, no existen unas escalas funcionales establecidas en donde yo te pueda decir, mira, según lo que revisé, es tal, tal. No, pero sí es muy a criterio médico de acuerdo a lo que tú quieras buscar, obviamente, y a los objetivos GAS a los que quieras llevar a tu paciente. Las terapeutas sí, dentro de todo su quehacer, son súper juiciosos haciendo la implementación de las escalas funcionales para hacer la evaluación objetiva y ahí es donde entramos en trabajo en conjunto, donde nosotros hacemos esa supervisión bimestral de qué tanto evolucionó, mejoró o no mejoró nuestro paciente. En cuanto a lo que revisamos en las guías, como les digo, actualizadas a 2024. En cuanto a todos los procedimientos que mencionas de bajo sedación, hasta el momento no se ha instaurado ni se ha aprobado este tipo de manejos dentro de Rangel Rehabilitación. Sin embargo, sí, Camilo Palma está siendo muy juicioso apuntando todo este tipo de observaciones porque claro que valdría la pena plantearlas porque como mencionaba, como tú mencionas, como mencionaba el doctor Valencia, como mencionaba el doctor Guido Mazaza, varios fisiatras tenemos la capacidad y la experiencia y los estudios para hacer este tipo de procedimientos, pero no se ha logrado comunicar esos criterios administrativos para la implementación. Entonces, son ideas muy valiosas que estamos apuntando para hacer pues la socialización directa con los directivos, a ver ellos también qué manejos nos dan de ahora en adelante o qué conducta nos dan de ahora en adelante. Ujú. Bueno, gracias, doctora A ti, Joanita. Cecitar, Muchas gracias. gracias por la charla. A ti, Cecita. ¿Alguien más tiene alguna duda? El ¿Quiera doctor Guido complementarme? Yo, tiene la mano levantada. Doctor Mazaza. y dos cosas. Hablas de los potenciales evocados, ¿cierto? Para estos niños, pero yo que veo los estudios que se hacen en la IPS, por lo menos en lo que respecta a los que hacen los residentes, sí he visto dos, no he visto tres estudios de niños con parálisis cerebral. Se ven los de tamizajes. Ujú, sí, señor. Uno dice, si el tamizaje es prácticamente una obligación, ¿por qué vemos por ahí dos o tres por día? Debería ser Ujú. millones de chinos que nacen, pero eso no se ve. Y los pacientes de parálisis cerebral no se ven. Entonces, no sé si es que ya el niño que llega aquí o que llega a la IPS con un diagnóstico de parálisis cerebral para un tratamiento, ya tiene sus potenciales. Pero Muchas debo veces creer, llegan con potenciales, pero si no, igual hay exacto, que hacer un pero seguimiento. Ujú, debo creer que ese es un niño de compensar, pues quien hace los potenciales de compensar y no los veo. Esa es una observación que hago. La de otra acuerdo. que hago es que no sé si eso me causa satisfacción, me causa mucha curiosidad ver que esta guía que tú expusiste es exactamente las mismas guías que he visto en muchas partes desde hace más de 30 años. Y eso me dice a mí que, aunque haya cambiado muy poco, hay cierta cohesión interna en los manejos de los niños con parálisis cerebral. Ujú, Pero me llama mucho la atención ese caso. sí, señor. Y si una cosa, si sale algún ruido raro, estoy
en el desarrollo de mi vida personal con mi hija en un coliseo de voleibol. Entonces, les ofrezco excusas en ese caso. Gracias, doctor. Doctor Valencia. Gracias, Joana. Digamos que hay varias cosas. La espasticidad de niños con parálisis cerebral es un tema complejo. Y en gran medida porque muchos de ellos tienen una espasticidad generalizada. En los que la tienen focal, pues el tema de la aplicación de la toxina sería muy conveniente y útil. Pero digamos que la inquietud de César al respecto no se puede resolver fácilmente porque es que someter a un niño a la aplicación de una toxina sin sedación es hoy en día no se ve de la mejor manera. Perdónenme el histórico porque antes hablaban de anestesia enzimática y para los que no conocen de qué estoy hablando es constreñir al niño para aplicarle la toxina y que se aguantara los chuzones. Eso no tiene cabida hoy en día. Pero la sedación tiene muchas dificultades y no es inocua. Entonces, establecer una aplicación de toxina bajo sedación no es tan viable desde mi perspectiva. Me corregirán los anestesiólogos y otras personas que conozcan de esto. Pero, Claro, Felipe, perdón por la interrupción. señor, Es que eso implica que haya una persona que sabe hacerlo y que trabaje en la IPS. ¿Cierto? Por lineamientos de pediatría, un fisiatra ya no puede sedar a un paciente, Ujú. no, como pues era claro que antes, no. Claro, ¿cierto? eso era recuérdeme, ¿cómo se llama? El hidrato de cloral, Ah, sí, que era señor. Exactamente. que era el Sí, sí, mismo que se sí. usaba para Para los para los estudios de estudios de niños. potenciales. Ujú, Eso no, eso está revaluado totalmente hace ujú. años. Y nosotros lo usábamos de manera habitual, si uno lo mira en retrospectiva, irresponsable. Pero bueno, pero la retrospectiva, o sea, es fácil ver los errores en retrospectiva, que lo que era en su momento. Entonces, pero evidentemente eso nada que ver. Entonces, Ah, pues bueno, eso tendría que tener pues como una participación de los anestesiólogos y hacer como todo el tema del uso de la sala de procedimientos. Digamos que no es que no tengamos la gente para poderlo hacer, ujú. porque tenemos anestesiólogos, varios anestesiólogos en nuestra IPS y evidentemente, aunque están dedicados en lo que hacen con nosotros a dolor crónico, pues por supuesto saben cómo sedar a un paciente. Perdón, si suena un poco tonto lo que acabo de decir, pero por supuesto eso se podría hacer y se podría organizar con el personal de la IPS, pero eso tiene siempre sus dificultades y tendría que tener una ruta muy clara. Y con respecto a otro tema que dijo César, desafortunadamente César, su perspectiva de la rehabilitación avanzada no es lo que usted cree. No tiene nada que ver con pacientes complejos desde el punto de vista de medicina física, sino que se volvió una junta compleja de pacientes con respecto a condiciones cognitivo-conductuales. Entonces yo estaba dedicado y aprovecho y les cuento a los que no saben que ya no lo hago. Hace como 4 meses que no lo hago o 5 meses. Renuncié a eso después como de 8 o 9 años. Ya no hago esas juntas porque eso no tenía ningún sentido. Esos son pacientes, el 90%, por decirlo menos, cognitivo-conductuales. Entonces yo estaba enfrentado a pacientes con autismos y otras condiciones de discapacidad intelectual serias en la consulta con un psiquiatra y un neurólogo infantil
de manera remota tratando de resolver unos casos muy complejos y muy complicados que en gran medida no tenían ningún norte de rehabilitación, un norte más cognitivo-conductual. Yo abandoné eso y eso está ahí como a la deriva hasta donde yo sé. Pero cualquier cosa que necesiten que yo les comparta o los oriente en ese tipo de pacientes, pues con mucho gusto. Pero nada que ver Gracias. con temas complejos de niños con parálisis cerebral, espasticidad, sillas y eso no iba por esa junta, para aclararle a César por si acaso. Ujú, gracias, doctor. Cecitar, otra vez levantaste la mano. Sí, muchas gracias, doctor Valencia. Sí, ahí, perdón ahí por la, tal vez hice la analogía llegando a ese punto repetitivo de juntas que terminan siendo como no mal orientadas. Lo otro que quería hablar, que sí, el doctor Mazasa ahí abrió la puerta. Sí, es que hay cosas de rescatar. Los potenciales, por ejemplo, yo iba y hacía jornadas los sábados porque había es que una población de casi 8.000 niños de Sanitas y mágicamente un día se perdió. O sea, no sé qué pasó con esa población, alguien la agarró y lo mismo pasó con el contrato de compensar y lo que dice el doctor Mazasa es totalmente cierto. Uno no sabe quién más está haciendo los potenciales de niños con PC, inclusive con síndromes epilépticos hasta severos y Ujú, esos niños hay que hacerles y neurológicamente hay que valorarlos y una manera es viendo potenciales, inclusive haciéndoles somatos. Los visuales sí no están entre las guías o el protocolo, digamos, actual de tamizaje, es el reflejo rojo, ese dice senos que hay como por fuera. Y lo que pasa, sí es verdad, los niños en el primer momento, inclusive en los hospitales donde nacen, les hacen un tamizaje automatizado, con un dispositivo justamente automatizado, y ya cuando les llegan a uno, ya vienen tamizados. Muchas veces vienen es para que uno les haga o un retamizaje, que bien sea que hayan pasado o superado, que ya no con el automatizado, sino que uno lo hace con los que conocemos de corta latencia. Pero bueno, eso es un tema que sí sería bueno rescatarlo porque sí se perdió y es una población gigantesca, bien lo decía el doctor Mazasa. Y pues lastimosamente mire que pues todos estamos también preparados para hacer eso y es una población que realmente se rescataría y además que hasta donde yo tengo entendido administrativamente genera un flujo de caja bien importante y pues eso se perdió. Y a lo referente que decía el doctor Valencia, sí, alguna vez en la IPS hubo anestesia porque el esposo de María Fernanda Nieto daba anestesia los sábados. Por eso yo dije, uy, pero esto se debería rescatar. Tal vez no sé por qué se perdió esa parte. No sé si serían las dificultades o lo que bien dice el doctor Valencia, todo lo que puede conllevar esos riesgos de tener paciente anestesiado dentro pues, de nuestra institución, pero pues me imagino que debe ser más un tema más ya desde ese punto de vista, pero soy, digamos, ignorante en ese tema de por qué también se agotó eso, se perdió y es algo que de pronto en nuestro rigor médico pues se podría llegar a hacer, de pronto rescatable. Habría que comentárselo al doctor Gabriel qué fue lo que pasó y por qué no se haría o por qué sí, porque igual todo es dinámico y pudo ser que de ujú, pronto ya no nos autorizan, de pronto no estamos habilitados para prestar ese servicio y por probablemente. eso Ujú, puede haber sido. Entonces yo creo que es algo como más de retroalimentación y sí. ujú, Y doctor Valencia, sí, le ofrezco mil disculpas porque sí, ujú. tal vez la emoción y me dejé llevar para otro lado. Muchas gracias. Digamos que esto una cosa es la teoría y lo que hablamos desde la teoría y lo que hablamos en academia, pero otra cosa es la realidad administrativa, en donde tiene mucho que ver toda esta parte de acreditación, que la secretaría, no sé, porque no lo mencionaban en las guías, pero no sé si de pronto tengamos que tener acceso a una unidad de cuidado intensivo y una atención de urgencias por si se llegase a presentar algún evento desafortunado o adverso bajo la sedación de un paciente para aplicación de toxina. Se me ocurre eso. Como les digo, Joana, no, señor doctor. Joana, es que las guías deben ir en arreglo a la parte administrativa. No podemos hacer guías de algo que no tenemos contratado. De acuerdo, Las lo que guías les deben ir de mencioné, acuerdo a lo que está contratado. de acuerdo, lo que les mencioné es lo que está contratado. Digamos que es como haciendo un supuesto a la observación que hacía César.
Lo que les hablé es lo que tenemos actualmente y los manejos instaurados actualmente por aprobación administrativa y Secretaría de Salud. Doctor Héctor, doctor Meléndez. Buenas Sí. noches. Ah, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Oye, no, mira, te felicito por la charla. Sí, realmente resumiste media rotación de la Misericordia y el Roosevelt en tan corto tiempo. Entonces te felicito. Y lo de la sedación, mira, eso lo que yo entiendo es que tiene que ser en un hospital de tercer nivel, con un ventilador y una unidad de cuidado intensivo. Eso no se puede hacer en IPS de, digamos, de primer nivel. Ok, Nosotros hacíamos lo del hidrato antes y yo en el Simón tuve 2 o 3 sustos y corra para la UCI del 5.º piso o baje por urgencia a buscar los pediatras. Entonces, eso de la sedación, esto toca en hospitales de tercer nivel. Esa era mi Eso observación. eso es muy gracias, cierto. doctor Meléndez. Me doy yo la cuchara otra vez. Es muy cierto. Uno no puede hacer un procedimiento cuyas complicaciones uno no sepa manejar ni pueda manejar. De acuerdo, doctor. Y que obviamente no estén, como mencionaba previamente, avaladas por lo que tenemos por Secretaría de Salud, em, ¿cómo se dice? Legalizado, autorizado, avalado, y por los lineamientos de guías. La doctora Laura García hace una pregunta. Buenas noches, tengo una inquietud en cuanto al seguimiento de los pacientes que han requerido manejo con toxina y en seguimiento por espasticidad. ¿Cuá- ¿Cuándo las directrices son que el seguimiento de los pacientes en control es mínimo cada 6 meses y en estos casos si hay otro protocolo y organización? Doctora Laura, por las guías de indicaciones estar evaluando a los pacientes cada 3 a 4 meses y la aplicación instaurada en las guías de manejo cada 6 meses o cada 5 meses de acuerdo a necesidad y y a alteración funcional ganada. Ahora bien, si tenemos aplicación con unos objetivos GAS establecidos y que no se hayan alcanzado, no hay indicación de aplicación de acuerdo a las guías de práctica clínica de una segunda aplicación. Uno. Dos, si tenemos complicaciones de estructuraciones, tampoco hay indicación de aplicación. Es muy a criterio médico y es muy en busca o en pro de la función que queremos tener, conservar o promover en nuestros pacientes. No sé, doctora Laurita, si tenga alguna otra pregunta al respecto. No, no, está perfecta la contestación, gracias. Va encaminado sobre todo por lo que están diciendo y mandaron hoy, o por lo menos a mí un correo diciendo que los seguimientos deben hacerse mínimo cada 6 meses de pacientes. Entonces digo yo, hay casos en los que uno requiere un seguimiento más frecuente, De pero acuerdo. entonces no sé ustedes cómo lo están justificando o en qué parte lo están justificando. Pues obviamente en el análisis uno podría justificarlo, pero no sé si lo están valiendo. De acuerdo. Es el mismo correo que nos llegó a todos hoy, doctora Laurita. Yo creería que es más como Yo para otro espero tipo, que sí. yo creo que sí, yo creo que es más como para otro tipo de patologías, digamos, patologías que no requieran una supervisión y control estricto desde la parte neurológica. Yo creería que es más como para, no sé, fibromialgia, no sé, para patologías osteomiarticulares que no limiten funcionalidad ni independencia del paciente. Creería que es más por ese lado y creería más bien como nosotros no somos una especialidad vitalicia, ¿sí? Que nos casamos con un paciente eternamente, nosotros tenemos que tener claro si hay una pérdida, a dónde queremos llevar a ese paciente con objetivos claros. ¿Se logró o no se logró? Egreso y remisión a IPS primaria. Yo creo que es para que seamos un poco más móviles, como en la permanencia de pacientes, porque sí es claro que a veces vemos controles de pacientes
que llevan con nosotros hace 10 años, 8 años, 5 años, y vamos a ver las intervenciones y son pacientes que no mejoran. No con patología neurológica, ¿no? Sino me estoy yendo a otro contexto que no tiene nada que ver con lo que hablamos en estas guías de práctica clínica, sino son patologías que ya no nos competen. Entonces, creería yo que es más esa observación que nos hicieron en ese correo, como para el flujo y los egresos de patologías de pacientes que no requieren intervención por fisiatría. Perfecto, muchas gracias. Vale, doctora. No sé si hay alguna otra observación. Sí, yo otra vez. Doc. Llevamos hora y 40 minutos. Ay, pero me encanta que se Sí. preste para estos espacios. No, es que, a ver, estas son las horas dedicadas para la vida personal que uno sacrifica, pero llevamos hora y 40 minutos. Ujú. No se pueden poner 2 guías en una sola revisión. Ok, sí, sí. Así sea de la espasticidad de adultos y espasticidad de niños, no es viable. Porque vamos a completar las 2 horas y no hemos terminado. Vale, Yo les aconsejo. sí, señor. Pero no actúes como regañada. Sí, señor, me regañó. Observación. Igual ya empezó también el summit de la asociación y no hemos Sí. podido entrar. Vamos, vamos. Bueno, les doy una vez más agradecimientos a todos por este espacio, por acudir a este espacio académico y de socialización de guías de práctica clínica. Una feliz noche para todos y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Gracias, Doc. feliz A todos, noche. muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias.